Buenas noches, profesora Blanca Guevara. En este video presentaré mi postura respecto a la reforma agraria en el Perú, argumentando si fue o no beneficiosa desde los enfoques político, económico y social, tal como se solicita en esta actividad. La reforma agraria peruana no fue un hecho aislado, sino el resultado de tensiones acumuladas desde la época colonial, intensificadas entre 1930 y 1990, periodo en el que el país atravesó profundos cambios políticos, económicos y sociales. En ese contexto, el gobierno de Juan Velasco Alvarado impulsó en 1969 una reforma que marcó un antes y un después en la historia nacional, al buscar desmantelar el sistema latifundista y redistribuir la tierra a los campesinos. Y es a partir de la expuesta que se plantea la siguiente interrogante. ¿Fue realmente beneficiosa la reforma agraria en el Perú, considerando sus impactos políticos, económicos y sociales? En cuanto a esta interrogante, considero que sí, esta reforma fue beneficiosa, pues permitió avances en la justicia social, la participación política y la equidad económica. A continuación, sustentaré mi postura con tres argumentos sólidos. En primer lugar, considero que sí, esta reforma fue beneficiosa, pues permitió avances en la participación política, la equidad económica y la justicia social, porque transformó las estructuras de poder en el ámbito rural. Por un lado, según el historiador Nelson Manrique 2020, la reforma agraria fue el golpe más fuerte que recibió la oligarquía terrateniente en el siglo XX, lo que evidencia su impacto en la redistribución del poder político. Antes de su implementación, los grandes terratenientes no solo controlaban vastas extensiones de tierra, sino que también influían en decisiones locales y nacionales, perpetuando un sistema excluyente y vertical que marginaba a los sectores campesinos. En esa misma línea, la expropiación de latifundillos y la entrega de tierras a comunidades campesinas debilitó ese poder oligárquico y abrió espacios para la organización política de los sectores rurales. Surgieron sindicatos agrarios, cooperativas y nuevas formas de representación que, aunque enfrentaron obstáculos estructurales, marcaron un avance hacia la democratización del campo peruano. Por otro lado, según la revista Argumentos del Instituto de Estudios Peruanos 2021, la reforma agraria generó una participación política campesina sin precedentes en provincias como Andahuaylas, donde se consolidaron movimientos regionales que buscaban incidir en decisiones locales y nacionales. Este proceso visibilizó al campesinado como sujeto político, promoviendo su participación en debates públicos y en la construcción de políticas que respondieran a sus necesidades. En ese contexto, el proceso reformista no solo modificó la tenencia de la tierra, sino también la relación entre el Estado y los sectores rurales, generando nuevas dinámicas de poder y participación. En segundo lugar, considero que sí, esta reforma fue beneficiosa, pues permitió avances en la participación política, la equidad económica y la justicia social, porque impulsó la redistribución de tierras y promovió una economía rural más inclusiva. Por una parte, según el portal Lazos de Oro 2023, la reforma agraria peruana tuvo como objetivo principal eliminar el latifundío y el minifundío, reorganizando la estructura agraria mediante la creación de empresas asociativas y la entrega de tierras a comunidades campesinas. Esta medida permitió que miles de familias accedieran a un recurso productivo esencial, debilitando la concentración de tierras en manos de una élite y generando condiciones para una mayor equidad económica. En coherencia con lo anterior, aunque muchas empresas asociativas como la CAP y SAIS enfrentaron dificultades por falta de gestión y apoyo técnico, la parcelación posterior consolidó una agricultura familiar que aún hoy sostiene gran parte del abastecimiento interno. Según Infobae 2024, este modelo redujo la dependencia de importaciones alimentarias y fortaleció la producción local, aunque limitado por la escasa inversión estatal.
Por otra parte, el documento Reforma Agraria y Desarrollo Rural en el Perú, Ministerio de Cultura 2022, señala que este proceso transformó la economía rural al incorporar a sectores históricamente excluidos del circuito productivo formal, promoviendo una visión más democrática del desarrollo agrario. Si bien los resultados no fueron homogéneos en todas las regiones, el impacto estructural en la tenencia de la tierra y en la inclusión económica es innegable. Por lo tanto, la reforma agraria no solo modificó la propiedad rural, sino que también abrió camino a una economía más equitativa, donde el campesinado dejó de ser un actor invisible y pasó a formar parte activa del desarrollo nacional. En tercer lugar, considero que sí, esta reforma fue beneficiosa, pues permitió avances en la participación política, la equidad económica y la justicia social, porque promovió el reconocimiento y la dignificación del campesino como actor clave en la construcción del país. En primer término, según el documento Reforma Agraria y Desarrollo Rural en el Perú, Ministerio de Cultura 2022, este proceso permitió que miles de campesinos dejaran de ser considerados mano de obra subordinada para convertirse en propietarios de tierra, lo que transformó su identidad social y fortaleció su autoestima colectiva. Esta revalorización del campesino rompió con siglos de exclusión y discriminación, generando nuevas formas de integración social como parte de esa transformación. La entrega de tierras y la creación de cooperativas agrarias no solo modificaron las condiciones materiales de vida, sino que también fomentaron el sentido de pertenencia y participación comunitaria. Según el estudio, la reforma agraria peruana, impacto y legado, Rojas Yauli 2025, el legado de ese proceso perdura en la memoria rural como símbolo de justicia social y como base de la identidad campesina en el Perú. En segundo término, el seguimiento de casos como el de la comunidad campesina de Cachín Puch 2023 muestra que, a pesar de las limitaciones estructurales, la reforma agraria generó procesos de empoderamiento local, donde las comunidades comenzaron a gestionar sus recursos, defender sus derechos y participar activamente en espacios públicos. En definitiva, la reforma agraria no solo redistribuyó tierras, sino que también transformó la percepción social del campesino, reconociendo su rol histórico y dignificando su presencia en el tejido nacional. En conclusión, considero que esta reforma fue beneficiosa, pues permitió avances en la justicia social, la participación política y la equidad económica. A lo largo del análisis, se ha evidenciado que la reforma agraria debilitó el poder oligárquico en el campo, promovió la organización política de los sectores rurales, redistribuyó la tierra para fomentar una economía más inclusiva y dignificó al campesinado como sujeto activo en la construcción del país. Por ello, se recomienda que los procesos de reforma estructural en el Perú sean acompañados de políticas sostenidas, inversión estatal y participación ciudadana para evitar que sus logros se diluyan en el tiempo y para consolidar una sociedad más justa y equitativa. Estamos dispuestos como sociedad a reconocer el valor histórico de estas transformaciones y a aprender de sus aciertos y limitaciones para construir un futuro más inclusivo. Están las referencias donde he sacado la información. Hasta aquí ha sido mi participación. Muchas gracias.